Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? El día de hoy es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en un 7 a las 7. Estamos hoy reunidas la pastora Maru, la profeta Lore y su servidora, la pastora Gris. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. En Miqueas 3:8 nos dice: yo en cambio estoy lleno del poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, para echarle cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. En este versículo yo encontré 4 palabras clave muy importantes. La primera es lleno. ¿Qué significa esta palabra lleno? Toda su alma está ocupada de poder. La segunda palabra, del Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es la fuente de toda verdad y poder. De justicia. ¿Qué es la palabra justicia? El discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto, y la fuerza, que es el deseo, el impulso de querer hacerlo. En esta parte yo encontré que todos nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Sí, llenos del Espíritu Santo, tener esa fuerza, ese poder. ¿Para qué? Para tener esa justicia, ese discernimiento entre hacer lo correcto e incorrecto, tener revelación de pecado. El enemigo siempre va a poner circunstancias, va a poner delante de nosotros mentiras, personas, para que nosotros caigamos en desobediencia. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener esa fuerza para vencer al pecado, para tener ese discernimiento. Amén. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, es muy fácil que el enemigo nos ponga piedra de tropiezo y caigamos y pequemos. Entonces tenemos que tener esa fuerza, como decía Miqueas, ¿sí? Esa fuerza, estar llenos del Espíritu Santo para poder reprocharle al enemigo cuando él quiera poner pecado delante de nosotros y alejarlo. Y así también poder compartir. No podemos hacer la voluntad de Dios si nosotros no estamos viviendo en obediencia, en juicio correcto delante de Dios. Y también en la palabra, en Lucas 24:49 nos dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tenemos que ser sabios e inteligentes y hacer la voluntad de nuestro Dios, recibir a Jesús, ser llenados de su Espíritu Santo, tener sabiduría y entendimiento de su palabra. Nosotros tenemos que activar esos dones en nuestra vida para que podamos transmitirlos a los demás, lo que Dios nos da a nosotros, y vamos a estar firmes en la palabra de Dios, bien cimentados. Mientras nosotros hagamos la voluntad de nuestro Señor, nosotros seremos firmes en la palabra de Dios y llevar a lo más profundo a personas que aún no conocen de la palabra de Dios, estar llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Qué maravilla que Dios nos da ejemplos como Miqueas para que nosotros imitemos. Miqueas era un profeta del Antiguo Testamento, y nosotros somos llamados a ser ese tipo de profetas en nuestra generación. Dice Miqueas: yo en cambio, está hablando de él mismo, yo en cambio estoy lleno de poder. A ver, mis queridos, pensemos de qué estamos llenos nosotros. ¿De qué estamos llenos? ¿Estamos llenos de poder, o estamos llenos de dudas, o estamos llenos de temor, o estamos llenos de incertidumbre, o estamos llenos de pensamientos del mundo, de la moda y de las vanidades y de las cosas superfluas de este mundo? Dice la palabra en Efesios 5:18: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, hay gente que puede estar emborrachada con vino, o puede estar emborrachada de fama, o puede estar emborrachada de dinero, o tratar de llenarse con otras sustancias, con otros pensamientos y con otras cosas del mundo. Pero dice Dios: emborráchense del Espíritu Santo, sean llenos. Y cuando son llenos, vamos a tener esa fuerza, como lo decía la pastora Grisel, ese empuje, esa sabiduría, esa manera de poder ir y hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo que hizo Miqueas: ir, echarle en cara a Jacob su delito y reprocharle a Israel su pecado. Quiere decir no quedarnos con los brazos cruzados en medio de la perversidad que está sucediendo en el mundo, sino realmente levantarnos y exponer el pecado, no para criticarles y juzgarles como si fuéramos nosotros el juez, sino para ayudarles a que
vean y piensen como Dios piensa, se arrepientan de su pecado y cambien sus maneras. Si queremos ser buenos amigos, no nada más vayamos a divertirnos con los amigos y hablemos bonitas cosas con los amigos, sino también expongamos lo que los amigos podrían estar viviendo o haciendo mal. Si queremos ser buenos hijos, buenos compañeros de trabajo, vayamos y expongamos lo que dice Dios, pero para eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Si no, nos va a dar miedo, nos va a dar preocupación de qué van a pensar de mí, y al contrario, con fuerza y valentía, ir y hablar la palabra de Dios como lo hizo Miqueas. Fíjense bien, Ezequiel 3, versículo 17 y 18 dice: Hijo del hombre, le está diciendo Dios a Ezequiel, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. Estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta, para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Qué impresionante que Dios nos está diciendo: a ver, yo te puse como centinela, yo te estoy dando sabiduría, yo te estoy enseñando muchas cosas, te estoy dando fuerza y poder para que vayas y hables. Ve, no te quedes callado, porque si no, si te quedas callado, esa persona se va a morir sin haber sabido, sin haber tenido la oportunidad de arrepentirse. Y dice Dios: y además te voy a pedir cuentas a ti de su muerte. ¿Por qué te callaste? Así que, mis amigos, mis hermanos, seamos como Miqueas, fuertes, llenos del Espíritu Santo, vayamos, prediquemos. Si la gente se convierte, si la gente se arrepiente, si la gente hace lo que sea, ya no está en nosotros. Nosotros nos lavamos las manos y decimos: yo ya hice la voluntad de Dios, yo ya fui y hablé. Los demás ya se encargará Dios, si ellos caminan en el camino correcto, si deciden seguir a Dios o no. Así que el Señor está con nosotros, que el Espíritu que infundió fuerzas y valentía a Miqueas sea el mismo que esté sobre nosotros y nos guíe, seamos guiados a hacer la voluntad de Dios. Dios los bendice, nos estamos viendo, hasta luego.